bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos estés mirando o vayas a mirar en un futuro de este directo. Recordá que siempre todos nuestros directos quedan guardados en la multiplataforma en la cual nos encontramos en este preciso momento, ya que nos podés ver desde YouTube, desde Facebook, Twitch, Vimeo. Estamos en un montón de plataformas. Te invito a que vayas a la descripción a encontrar toda la información al respecto, y también en nuestra radio, en Mindalia Radio Voz, ingresando a www.mindaliaradio.com. Así que ahora sí, primero agradecerte como siempre por estar presente del otro lado. Es un gusto, un lujo poder contar contigo siempre del otro lado, estando presente. Siempre les digo, si están acá es por algo, si encontraron justo este directo también es por algo, así que gracias por estar y por acompañarnos en cada directo. Y ahora les quiero presentar con quién estamos. Nos acompaña Juan Silva, que nos hablará de un tema que cuando contactamos la primera yo le dije es un tema súper interesante. Me encanta el tema que nos trae, así que por supuesto agradecerte una vez más por estar aquí y por el tema que nos traes sobre la espiritualidad en el paciente terminal. Él es psicólogo, angeloterapeuta, maestrante en psicooncología, en tanatología, y también trabaja es hipnólogo, trabaja con la parte de hipnoterapia, hipnoterapeuta, así que se darán cuenta de toda la información que tiene, todo el trabajo, cómo puede ir compenetrando todo. Así que bueno, por supuesto quiero que lo escuchen a él, quiero que aprendan muchísimo, así como yo estuve aprendiendo a medida que fuimos charlando y conversando previo a este directo, que hemos charlado un montón y conversado con él. Así que por supuesto, lo primero que quiero que nos cuentes, que a mí siempre me genera mucha intriga y mucha curiosidad con respecto a los especialistas, es ¿cómo llegaste a este mundo? ¿Cómo llegaste a tener esta curiosidad de la espiritualidad en un paciente terminal? Hola, buenas tardes, noches, días, como dices. Gracias por la invitación, gracias por a Mindalia TV y a ti, ¿vale? Bueno, ¿cómo llegamos a la espiritualidad? Bueno, más bien, quisiera yo decirte cómo llegué al paciente moribundo, porque le puse paciente terminal con toda intención de hacer ver que así los llamamos desde un punto de vista clínico a las personas, hospitalario, digamos, ¿no? Entonces, yo llegué a este mundo por experiencias personales de pérdidas de gente muy significativa. Perdí un hermano a los 4 años, y de ahí después a mi padre a los 10, y son las, digamos, y de ahí hubo mucho más pérdidas, ¿no? Cerca de 20 o 25 pérdidas de personas significativas y no tan significativas, pero cercanas, que finalmente yo digo que me fueron arrimando desde lo espiritual, me fueron arrimando a este mundo que tiene que ver con la tanatología. Y yo llegué, haz de cuenta que llegué desde lo científico. Y en lo científico, poco a poco me fui, o me fueron, yo digo que me fueron empujando hacia esta apertura de mucho más espiritual, ¿no? Mucho más angelical. Soy angeloterapeuta también. Entonces, en ese sentido, ya he tenido una visión mucho más humana, mucho más espiritual de lo que es la muerte como tal. Cuando yo estudié tanatología, mi primer curso hace 20 años, pues nos enfocábamos mucho en las necesidades emocionales de los pacientes, en cómo hacer que el paciente se fuera tranquilo y en paz, o cerrara sus círculos. Sabrán todos de las famosas etapas de la doctora Kubler-Ross, ¿no? Que fueron los primeros intentos de darle un orden científico a esto de la muerte, y de ahí en adelante, eso fue hace 60 años, y de ahí en adelante hemos estado avanzando mucho en el campo tanatológico hasta el día de hoy que estamos integrando lo espiritual. Y lo espiritual, sí, desde un punto de vista inclusive científico, pero mucho más humano, ¿vale? Entonces, aquí se trata de ver
esta espiritualidad en la persona que se va a ir. Pero así llegué a esto. Pero hoy ya no estamos viendo solamente al paciente terminal. El decir la palabra paciente terminal implica una despersonalización, ¿estarás de acuerdo? Es como si yo estuviera si yo fuera un oncólogo, yo no soy oncólogo, yo soy psicólogo, pero si fuera un oncólogo, está una persona muriendo de cáncer, en este caso, porque es un oncólogo, y yo lo veo como un paciente. No lo veo como una persona, pero también le pasa así al enfermero, así le pasa al camillero, así le pasa a todos los que trabajan como el equipo de salud, ¿no? Entonces despersonalizan a la persona en ese sentido, pero no hay que perder de vista que siempre hay una persona y hay toda una historia ahí en esta persona que está a punto de trascender. ¿Y por qué la espiritualidad en el paciente terminal? Voy a empezar a hablar del paciente moribundo o más bien de la persona moribunda. ¿Por qué esto? Porque todos somos seres espirituales, ya lo hemos visto. Bueno, apenas salí aquí en el canal y estábamos platicando que somos seres de luz todos, somos almas viviendo una experiencia humana. Y en ese sentido, todos estamos caminando aquí por alguna razón. Yo le llamo, y algunos de mis maestros le llamamos misterio. Todos tenemos ese misterio. Y entonces ese misterio finalmente es el que me tiene aquí, ¿vale? Es mi misterio. Entonces, ¿cuál es mi misterio? Pues, hombre, por alguna razón he experimentado tanto dolor de pérdidas y por alguna razón yo hoy por hoy quiero poner al servicio o pongo al servicio de los demás esta experiencia para acompañar en el dolor, pero no solo para acompañar al dolor al paciente. Esto, la tanatología hoy abarca mucho más al paciente desde su persona, de todas sus fases, física, psíquica, social y espiritual. Y en la parte social me detengo porque incluyo la familia, todos sus, sus personas que son significativas para él o para ella, y el cuadro de atención de salud, al cuadro hospitalario, que muchas veces se vuelven, despersonalizan y se olvidan de que hay una persona. Y por eso le puse el paciente terminal, pero la verdad es que debería decir la persona moribunda. Entonces, perdemos esta conciencia poco a poco por ideas, creencias que tenemos, que tienen nuestras familias, que vamos forjándonos a través de nuestra caminar en esta vida. Perdemos esa conciencia de nuestra espiritualidad, de que somos, no somos espíritus, somos almas viviendo esta experiencia humana. ¿Por qué digo que no somos espíritus? Porque el espíritu es más divino, ¿no? El espíritu es más esta parte es ese soplo, este soplo de Dios con el que hace que yo me mueva desde antes de nacer, que hace que mi corazón esté en movimiento, mi corazón la primera célula de este cigoto se empiece a duplicar y a triplicar y a milloniplicar sin que nadie te los diga. Es este ADN que trae toda esta información y que trae esta parte espiritual. Entonces lo espiritual es esta parte masiva que todos tenemos, ¿no? Que nos ayuda a entender qué me da movimiento, qué hace que yo pueda mover mi mano y que tú me puedas escuchar, como todas las personas que me están oyendo. Esa es la parte espiritual. Y la parte almática o álmica es mi parte individual, ¿no? Entonces el espíritu es como universal, eso me lo da la divinidad, llámenle Dios, decía mi maestro, no tengas miedo a decir Dios. Entonces ya no le tengo miedo a decirle Dios, pero hay quien no cree en Dios, pero hay una divinidad, hay una luz inminente que pocas personas creo que se atrevan a negar que existe ahí esta luz, este soplo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, la parte hoy, la parte tanatológica, comprende que estamos contenidos
por esta parte espiritual. Todo lo que me mueve es, todo lo que me da este soplo de vida es lo espiritual, ¿no? Y vamos perdiendo esta conciencia de mi espiritualidad a través de mis propias, repito, mis propias creencias, mis ideas, mi historia de vida, ¿no? Entonces, tenemos que retornar a ver a alguien que está en fase terminal de cualquier enfermedad crónica terminal o un accidente, o cualquier persona que esté cercana a la muerte, nunca verlos como un paciente. Lo estoy diciendo desde el ámbito psicológico o desde el ámbito médico o desde el ámbito de cualquier, digamos, del área de atención de la salud de esa persona. Somos personas, somos almas y somos almas que tenemos un misterio y así hay que comprenderlo. Entonces, en ese sentido, bueno, ¿por qué entonces, me dirás, vale, por qué entonces cuando alguien se va a morir le da miedo? ¿Por qué cuando alguien tiene a un paciente muy enfermo le da miedo? O le da tristeza inclusive, porque entonces vamos a hablar de algo bien importante. Si yo creo en esta espiritualidad, si yo estoy convencido y yo vengo impulsado por esta espiritualidad, es lo que me hace respirar cada vez. ¿Por qué entonces se me olvidó esto? ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué se me olvida cuando tengo a una persona moribunda a la que amo mucho? ¿Por qué se me olvida y me da tristeza? Entonces, si la muerte no existe, si la muerte simplemente es un momento de cambio, ¿no? Y por ahí, y voy a citar al doctor Enrique Benito, que no lo conozco, bueno, más bien yo sí lo conozco, pero él no me conoce, pero yo soy su fiel seguidor y fans. El doctor Enrique Benito dice, oye, cuando nace un humano, o cualquier ser vivo, cuando va a nacer, todo está perfectamente organizado, dice, ¿no? Bueno, eso no lo dice él, eso lo sabemos todos. Entonces el cuerpo de la mamá empieza a tener ciertas contracciones, empieza a haber una dilatación uterina, empieza a haber, perdón, del canal de parto, empieza a haber dilatación, empieza a haber segregaciones hormonales, todo un concierto de cosas que tienen que empezar a pasar y que empiezan a empujar al niño, ¿no? Finalmente, y dice el doctor, oye, imagínate que alguien esté afuera tratando de impedir que salga ese niño, impedir el nacer, ¿sí? Que esté renuente a que nazca el niño. ¿Por qué? Porque el niño muy probablemente está pasando un mal momento. El niño probablemente diga, ay, yo estaba muy húmedo, estaba muy cómodo, estaba muy calientito ahí adentro y ahora me están empujando por todos lados, ¿no? Y entonces la familia lo ayuda a seguir ahí, ¿no? Ahora imaginemos que esto sea no un nacimiento, sino un morimiento, que no existe la palabra, pero no existe porque es un tabú el morir. Entonces, imagínate que exista este movimiento en una persona y que la familia está impidiendo, está tapando ese canal de parto también, ¿sí? Entonces, y la misma persona, porque la misma persona dice, no, yo estoy aquí bien, aquí no estamos calientitos y oscuritos y húmedos, pero es lo que conocemos y entonces nos sentimos cómodos con esta parte que es lo que conocemos y que es nuestro misterio y es lo que vivimos. Pero en lo espiritual, si ya estoy a punto de trascender, quiere decir que ya vine y ya cumplí lo que tenía yo que venir a cumplir. Y ahora, ¿por qué diantres entonces no quiero que ser expulsado por ese canal de parto, pero de salida? Y la familia muchas veces cuenta mucho porque no deja que se vaya la persona, o la misma persona por este miedo, porque olvidó su espiritualidad, no lo olvidó, perdonen, la bloqueó, porque todos lo tenemos, todos tenemos este conocimiento ancestral. Imagínense, si en mi ADN está acumulado, decía yo,
todo, bueno, decía yo, y dice la tanatología transpersonal o la filosofía transpersonal, dice, si está acumulado todo este conocimiento ancestral de miles de millones de seres humanos que han vivido y que hoy en cada una de mis células está este conocimiento, ¿por qué no? Todos han muerto. Todos los miles de millones han muerto. Ahorita no más sabemos 7,000 aquí, pero quién sé cuántos han vivido y muerto, ¿no? Entonces, ese conocimiento ahí está. ¿Por qué lo olvido? Lo olvido por esta razón de que la muerte la hacemos tabú, nos da miedo, no entendemos por qué morir. Pensamos, decía yo, que puede morir el otro, pero no los míos. Creo en la muerte de los demás, pero no de mí y de mi círculo más cercano al corazón. ¿Sí? Esos no, esos en mi inconsciente pienso que no se van a morir. ¿Por qué? Porque estoy bloqueando esta espiritualidad. Entonces, es lo que me encanta a mí de este canal. Este canal que aborda la espiritualidad desde cualquier lugar, porque no somos más que eso, ¿vale? Somos seres espirituales. ¿Sí? Y entonces hay que abordarlo desde cualquier lugar. O sea, tú puedes hablar no sé, déjenme decir alguna tontería, de recoger la basura desde lo espiritual. ¿Por qué? Porque es lo que nos mueve. ¿Sí? Entonces, yo no me cansaré de hablar de la parte educativa, perdón. Tenemos que educar para la muerte y educarnos para la muerte, porque es más, la muerte no existe, existe el proceso de trascender o el proceso de morir, simplemente, ¿no? Y no conozco ninguna religión, que la religión es como el vehículo, no el vehículo, son como herramientas para poder vivir nuestra espiritualidad y darle como más explicación a esto. Entonces, desde la religión, yo no conozco ninguna religión, a lo mejor me equivoco porque no conozco de todo, que no crea en que este espíritu o esta alma va a trascender a otro lugar, a otro espacio. Y después habrá un cielo, un lugar donde recompensa. Y entonces, bueno, ese es desde lo religioso. Desde lo espiritual, dejémoslo en que estamos viviendo esta experiencia por alguna razón que normalmente tiene que ver con nosotros mismos y que yo ya, cuando voy a trascender es porque ya cumplí esa razón. ¿Sí? Es el momento que me tengo que ir espiritualmente, como lo espiritual me mueve, yo me tengo que ir en ese momento. ¿Sí? Y así deberíamos de verlo. Y otra cosa bien importante, desde lo angelical siempre va a haber seres de luz en el momento que me voy. Bueno, no acabé la idea, perdónenme, regreso al momento del parto, que todo estaba perfectamente organizado. Y en el momento del movimiento, en el momento de la trascendencia, también está perfectamente organizado. Entonces, hay procesos paulatinos en que la persona va perdiendo la conciencia, en que el cerebro se va apagando, digamos, se va diluyendo esta parte física. Decía también el doctor Enrique por ahí que cuando la persona muere, eh, alguien que tiene un paro cardíaco, por ejemplo, el cerebro dura unos pocos segundos prendido, entre comillas. Entonces dura en on pocos segundos y el cerebro se apagan todas las funciones cerebrales, quizás a los 20 segundos de que deja de haber respiración y circulación. Sin embargo, las personas que regresan se acuerdan de cosas, se acuerdan de haber visto, se acuerdan de haber experimentado y se vuelven casualmente, curiosamente, se vuelven espirituales. Y no es que se vuelvan espirituales, es que regresan al origen, regresan a lo suyo, lo recuerdan, lo reviven y dicen, bueno, es que yo de aquí soy. Y entonces muchas de estas personas se dedican a compartir sus experiencias y es lo que deberíamos de hacer caso a eso. Entonces, todo está perfectamente organizado para el momento en que viene esta pérdida de la vida física, digámoslo así.
el cerebro se apaga. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor la persona se va a morir ahogada, va a broncoaspirar, pudiera ser, o sea, porque hay procesos de muerte que así son, ¿no? No sé, voy a inventar, tenemos una experiencia en la familia, 2 de cáncer de hígado, 3 de cáncer de hígado, por ejemplo, en el cáncer de hígado, muchas veces, o en la cirrosis también, se forman la tráquea toda y el esófago se les pone varicoso, se forman varices porque empieza a haber mucha presión en el sistema. Y esas varices muchas veces revientan. Y entonces la muerte, perdón que esté hablando de esto así muy gráficamente, pero la muerte no es una muerte para los demás, no es una muerte que se vea agradable. Pero para alguien que diga, oye, la persona ya no está ahí. En el momento en que pasó eso, la persona ya no está ahí porque todo está perfectamente organizado por la divinidad, perfectamente organizado para que yo no me dé cuenta que voy a tener estas sensaciones o estas expulsaciones o secreciones, digamos, al momento de trascender, ¿no? Y entonces al momento de trascender, no normalmente, nunca estamos conscientes. La conciencia no existe. Y si estuviera consciente, es un instante porque enseguida estoy allá. Es decir, simplemente es el momento de que brincas para el otro lado. Y allá siempre habrá seres de luz acompañándome. Siempre estará mis ángeles guardianes, el arcángel Israel, que es su chamba, bueno, aquí decimos chamba, en México es trabajo, su trabajo es recibir a las personas, recibir a los espíritus o a las almas y hacerles recordar todo. No decirle, a ver, acuérdate, ¿por qué pasó esto? Y es como el concierge, ¿no? Dicen, es como el concierge del cielo y entonces te recibe, pero también pueden estar tus seres amados trascendidos. ¿Cuántas veces en el proceso de irse apagando la conciencia para quien tenga experiencia con alguien cercano, o bueno, no cercano, puede ser en el ámbito hospitalario también, la persona empieza a ver y dice, oye, tú estaba sentado ahí mi papá, estaba sentado ahí mi esposo, oye, ¿por qué vino ahí mi hijo? Oye, ahí está esta persona, junto a ti está tal persona. Y es por eso, porque empieza ya este proceso de irse apagando la conciencia o de ir prendiendo la otra conciencia, de ir siendo claro que, bueno, ahí está mi esposo, ahí está mi papá, ahí está mi abuelo, ahí está mi hijo. Y entonces en esta parte yo voy así como ejercitando. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento, la persona siempre sabe el momento cuando se va a morir, la persona siempre lo presiente, lo sabe, pero tenemos muchas ideas, muchas creencias que nos impiden dejarnos vivir y gozar, digamos, esta experiencia, porque si ya estuviéramos tan claros como eso, pues a lo mejor digo yo, oye, qué padre, ya me voy de regreso, ya me voy, ya cumplí, estoy satisfecho, quiero estar con los míos, quiero que me den la mano los míos y quiero pasar, quiero dar el brinco completamente en paz, tranquilo, porque sé finalmente que voy a volver a nacer. Es otro parto hacia otra dimensión, ¿sí? Esto cuesta trabajo porque nos enseñaron que es malo, nos enseñaron que es un tabú. Allá en Argentina, en España, aquí en México, en todos lados, no hablamos de la muerte como algo natural. No la traemos, decía yo, no la traemos cargando. Debemos traerla cargando en el sentido de que siempre seamos conscientes de que en cualquier momento puedo dejar de existir en este plano y empezar a existir en el otro o regresar al otro. Entonces, bueno, por ahí va toda esta parte de todo esto contesta la pregunta de por qué llegué a esta parte del espiritual, pues va por ahí. Y finalmente, vale, todo se finca en el amor, todo se finca en la luz, que no es otra cosa más que el amor, ¿no? Entonces, ¿qué me motiva a vivir? ¿Qué me motiva a estar en movimiento? ¿Qué nos motiva a estar a ti y a mí aquí platicando de la muerte?
pues es finalmente la luz de Dios y esa luz de Dios es el amor. O si no crees en Dios, cree en la divinidad y si no crees en la divinidad, cree en ti mismo, pero siempre vas a caer en algo que está moviendo célula, miles de millones de células que conforman nuestro cuerpo y que hace que, que me mueva y que hace que quiera ser yo mejor cada día. Todo lo que hace el ser humano está afincado en el amor. Aún, decía yo, si hablamos de un asesino o de un violador. ¿Por qué? Porque quizá tiene tergiversados sus conceptos, quizá tiene, está mal o a lo mejor está viviendo algún trastorno, pero finalmente lo mueve el amor. A lo mejor el amor a sí mismo, el amor a sus hijos, el amor a algo, pero nunca nadie va a moverse en el miedo. Eso queda claro. Y miedo, digo yo, contraponiéndolo al amor. ¿Sí? Entonces, salgamos de nosotros mismos, seamos espirituales, tratemos de empezar a vivir nuestra espiritualidad. Es por eso la importancia, yo insisto, de la meditación, de la oración, pero no es otra cosa más que el hacer introspección, el querer estar conmigo mismo, el entender mi misterio, el entender lo que me lleva a estar levantándome cada día, respirando cada día y para qué estoy aquí, para qué diantres. Digo mucho la palabra diantres y no sé si es una grosería muy fea en algún país, perdonen si lo es, pero ¿para qué estoy aquí? ¿Qué me mueve? ¿Por qué me mueve? Porque si no supiera yo que está esta espiritualidad funcionando en mí y tengo un sentido de vida y un propósito de vida y que estoy viviendo en el amor todo el tiempo, no me levanto y me quedo dormido todo el día o simplemente me dejo, ¿no? O a lo mejor ni siquiera estaría yo aquí, no lo sé, pero todos tenemos ese misterio y una de las grandes, eh, de los grandes proyectos de nuestra vida debería de ser ese, descubrir mi misterio. ¿Para qué estoy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a darme a los demás? ¿Cómo voy a dar a mí mismo? ¿Cómo me amo a mí mismo? ¿No? ¿Qué es lo que estoy necesitando aprender y que sigo estando en esta dimensión para hacerlo, ¿no? Ese es mi misterio. Y la forma más sencilla, creo yo, no más sencilla, pero la más rápida, pudiera ser esta introspección, meditar, estar conmigo mismo, eh, hacer silencios, ¿no? Tan importante que es estar, bueno, yo digo el silencio, no me he callado en los últimos 40 minutos, pero estar el haciendo estos silencios para mí, el vivir para mí, primero que nada, y descubrir. Y todo esto lo mueve la espiritualidad, fíjate. Eso es lo maravilloso y entendamos que estamos en un cuerpo maravilloso, perfecto casi, que nos prestaron y que aquí vamos a dejar. Pero, y aprovechémoslo, hay que aprovechar todo, cada instante. Y a mí me ha costado, a mí, digo, ahorita, si hay alguien de mis hijos, o mi esposa, alguien me esté oyendo a decir, híjole, sí, porque yo no era nada así, pero la vida te va arrimando. Contestando a tu misma pregunta, me han ido arrimando hacia acá. Yo era totalmente, primero financiero, en el puro número, después me metí a lo de tanatología hace 20 años y de ahí en adelante me han llevado y ahora estudié psicología después y ahora estoy estudiando 2 maestrías y ahora estoy, pero siempre es con el ánimo de aprender para dar primero a mí y luego a los demás, ¿no? Entonces, eso es lo que nos mueve. Y ahora desde lo angelical, que creo que complementa mucho esto, complementa mucho y desde lo angelical ahora estamos tratando de trabajar, integrar todo y, 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 y muchas veces yo digo, oye, ¿en qué momento llegué a estar donde estoy? No lo sé, o sea, simplemente me fueron como poniendo el camino y yo fui escogiendo y aquí estoy, ¿no? Platicando contigo de esto y de la muerte, de la espiritualidad de los ángeles y de todo esto, ¿no? ¿Cómo la ves? Realmente, sí, sí, no, me parece increíble. Te estaba escuchando muy atenta porque es así, es tan tabú el tema
de la muerte y uno lo quiere a veces hablar en familia, lo quiere conversar y piensa que del otro lado, cuando uno medianamente piensa que se puede hablar del tema y que puede introducirse y que se puede, quizás no profundizar tanto, pero como ya dice la palabra muerte y ya parece que no sé, que uno haya dicho bomba más o menos y ya se salen todos corriendo y es como, pero ¿por qué si en algún Sí, momento esto va a llegar? Querramos o no, vamos a trascender en algún momento. Entonces, yo cada vez que traen temas tabú acá a Mindalia, les súper agradezco y me pone muy feliz porque digo, qué bueno que se hable más de esto. Por más de que seamos algunos los que estamos acá escuchando y que estemos conversando y que todavía falte para poder difundir más esta información, y digo difundir en el sentido de que más gente hable del tema, se pueda compartir más, está en nosotros poder decir, bueno, vamos a insistir y de a poquito que se pueda hablar del tema, de ir sacando de a poco esos miedos que tenemos y poder escuchar experiencias como la de Juan, con toda la información que nos ha traído, como decir, che, mirá, bueno, de a poco poder ir viendo todo lo que hay dentro de estas experiencias. Así que por supuesto, bueno, una vez más Juan, la verdad es que es un lujo y un placer poder tenerte acá. Y antes de que podamos pasar a las preguntas que tiene la gente para ti, quiero que primero nos cuentes, porque sé que tenés ahí información para compartirnos, quiero que nos cuentes acerca de tus consultas privadas para que quien quiera pueda aprovechar, pueda acudir a tu acompañamiento y luego sí vamos a ir con las preguntas que tiene la gente para ti. gracias. Sí, gracias, vale. Bueno, yo abordo a la humano, al otro, ayudo a los demás desde varios frentes. El primero es, de acuerdo a mi formación, desde la terapia, del acompañamiento terapéutico, digámoslo así, psicológico, psicoterapéutico. Después, eso como tal, desde una visión transpersonal. Así es como yo lo abordo, ¿no? ¿Qué es esto de lo transpersonal? Esto que les platicaba yo, que tiene que ver con lo biológico, lo psíquico, lo espiritual, lo social y lo espiritual, viendo al humano como, como un todo que se conforma de estas cuatro estructuras. Pero también acompaño en la pérdida, acompaño en los duelos. Eh, Mira, casi todos, si no es que todos, diría yo, tenemos una cajita de herramientas cuando llegamos aquí, emocional, que nos permiten trabajar los duelos. Hay duelos muy intensos, como perder a un hijo, como perder a un padre, a una madre, a un hermano, porque están muy cerca a mi corazón. Pero normalmente traemos estas herramientas que nos dan la oportunidad de, no la oportunidad, sino nos facilitan el proceso de ir dándole solución y a entender el mundo sin la persona. De eso se trata finalmente un duelo, ¿no? Yo tengo que rehacer esta desorganización grave, dice mi maestro. Tengo que reorganizarme y ver el mundo sin esa persona. Y eso puede costar tiempo, ¿no? Cada quien tiene sus tiempos, puede costar, pero hay quien no puede. Hay quien de plano no puede, y para eso entramos los tanatólogos y para eso entramos los psicooncólogos. Eh, cuando hay que acompañar para facilitar el que vivan las personas este proceso. Entonces, a eso nos dedicamos, eso hacemos, pero todo es desde el amor, todo es desde la compasión y desde la comprensión de que hay pérdidas demasiado dolorosas, y hay pérdidas que son, híjole, hay cosas que duelen mucho y que los tanatólogos acompañamos a facilitar el vivir ese proceso. Los psicooncólogos más bien estamos desde el punto de vista, como lo dice, es oncológico, pero ahora está más extendido al ámbito de enfermedades crónicas y terminales, pero es un poco más desde un punto de vista global en el sentido de que involucramos a la familia, involucramos al cuerpo médico, el paciente es uno más solamente, o la persona, perdón, es uno más
eh, porque todos sufren. En mayor o menor medida, el cuerpo médico, todos sufren y luego se vuelven muy rudos, muy duros y muy fríos porque sufren. Entonces ya no quiero sufrir, entonces me vuelvo duro y doy las noticias de una muerte como si fueran las noticias del clima. Y entonces ahí entramos los psicólogos, pero todo se trata de ayudar. Y después hacemos angeloterapias que es esta parte del ayudar a sanar, a sanar a las personas desde el punto de vista energético, de todo su cuerpo energético, pero también de su cuerpo físico, si hubiera algo. Y de vez en cuando, si no es que casi siempre, aparecen por ahí mensajes angelicales que las personas tienen recibir. Entonces, hacemos eso también, ¿no? Entonces, pero bueno, todo se trata de ayudar a los demás en el amor, ¿no? Sí Buenísimo, estamos. Juan. Gracias. Ahora vamos a ir con las consultas, como te mencionaba. En primer lugar tenemos la de María Cristina, que primero te agradece y te consulta desde la frontera de Colombia y Ecuador. Ándale. Dice, mi hijo decía que era un alma vieja y muy aprendida y amorosa. Antes de desencarnar, perdón, decía que era un alma vieja y muy aprendida y amorosa antes de desencarnar. ¿Cómo darle honor a su mensaje y cumplir su misión? Entiendo que ya trascendió, a eso se Sí, refiere con sí, sí, sí. reencarnar. Bueno, a ver, quiero aclarar algo. Todos somos almas viejas. Para estar aquí, en este nivel de, pues de entendimiento, o este nivel cognitivo, diría el psicólogo que llevo dentro, tenemos que ser almas viejas, ¿no? Probablemente tu hijo a lo que se refiere es que era un alma más evolucionada que el promedio, ¿no? Porque para que un alma esté aquí, en este mundo, en esta dimensión, quiere decir que todavía tiene que haber venido a aprender algo, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque para los demás no está normalmente. Si yo requiero de alguien que esté conmigo, me van a mandar un ser de luz, o dos, o tres, o cinco. Hay quien tiene 5 ángeles de la guarda, imagínate. Entonces, yo creo que honras su proceso con solo mencionarlo y con solo recordarlo, ¿no? Dice mi hija, una de mis hijas, la mayor, dice, oye, Mara se llama, oye, habla de la película de Coco, porque cuando hables de estos temas de la muerte, porque ahí hablan de eso, de recordar al otro, de siempre recordarlo, y esa es la manera de honrar. Pero, y aparte, por otro lado, Cristina, vamos pasando como en tribu. No creas que ya no vamos a estar brincando de dimensión en dimensión o regresar para acá. Estamos en grupo y vamos aprendiendo en grupo. Y entonces, lo que hay que ver es qué aprendizajes te dejó no dijo su nombre de su hijo, ¿verdad? ¿Qué aprendizajes te dejó tu hijo? ¿Qué de bueno dejó en tu alma? Esa es la mejor manera de honrar, o en el alma de los demás, ¿no? ¿Qué dejó en este mundo a su paso? Porque puede ser un hijo que tuvo muchos años, pero también puede ser un hijo que estuvo viviendo unas horas o 2 o 3, ¿no? Yo tuve un hermano que vivió unas horas y algo dejó. En mí no, porque la verdad es que no lo conocí, pero finalmente algo dejó en la familia que a mí me benefició y que a mí me hizo ser una mejor persona. Y así es la manera como honramos, porque cada paso, cada toque de un alma que deja a otra, deja algo, inevitablemente deja algo en ella, ¿no? Entonces, hay que hacer esa chamba, Cristi, de qué dejó en mi alma de bueno esta otra alma, qué fue mi hijo en esta dimensión, ¿no? Bien, perfecto. Vamos a ir con la última pregunta porque estamos de a poco llegando al final de este directo. Tenemos Se la nos va bien rápido pregunta. esto, hay que hacerlas de 2 horas. Se nos Ah, ha ido, se nos va volando siempre el tema y más con estas cosas súper interesantes y súper importantes a poder charlar y hablar aquí en Mindalia.
Así que, bueno, vamos a ir con la próxima. Esto es como una invitación a que vuelvas por favor otra vez para que sigamos hablando del tema, no sé, te digo. Vamos a Eh, estar en diciembre, vamos a estar el 27 de diciembre, si no mal recuerdo. Bien, buenísimo. Así que para que lo agenden y lo tengan en cuenta, súper importante. Bien, vamos con la pregunta, como te decía, la última pregunta, en este caso de José Lomeli. Dice, bueno, saludos Valentina y Juan desde Estados Unidos. Él te Hola. consulta, ¿cómo prepararnos para trascender? Gracias. Yo creo que lo que hay que hacer es una introspección, repito, primero, siempre va a estar el miedo, el miedo. Entonces, tengo que empezar a vivir en el amor. Hay que prepararnos, yo creo que entendiendo que esto es tan natural como el ser y quitarnos esos tabús. A mí me ha servido muchísimo el entender a través de la meditación, a través de oír pláticas como esta, inclusive, de mi práctica profesional, de ver a la gente trascender. Se van tranquilos, aunque, insisto, aunque te ahogues, aunque te mueras ahogado, tu cuerpo físico se ahogue, tu alma se va a ir tranquila, tu alma se va en paz y tranquila. Y entonces hay que prepararse. Yo creo que hay que vivir, decía yo, perdón, José, ¿verdad? Se llama José. José, decía yo, tráete cargando a la muerte. Sé consciente de que en cualquier momento puedes trascender. Y en esa conciencia entonces vas a cambiar tus hábitos conductuales, vas a cambiar la manera de vivir, de ver las cosas, de todas tus actitudes. Vas a vivir la vida desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque yo sé que en este momento puedo morir, o Vale, o tú mismo, José, o cualquiera de los tuyos. Y entonces, si tú dices, a lo mejor Vale o yo, dices, ay, mira, se murió Juan, se murió Vale, qué mala onda. Sí, pero si se muere uno de los tuyos, no va a ser así, va a doler. Entonces, si tú, no es porque vivas en la catástrofe, no estoy invitando a que vivas en el pensamiento catastrófico, que se van a morir mis hijos, no. Pero si eres consciente de eso, seguramente tu actitud hacia tus hijos, hacia tu esposa, hacia tus padres, hacia los seres que tengas cerca de tu corazón, va a ser diferente. Y no es fácil porque traemos una serie de costumbres cargando, introyectos, creencias, ideas, eh, familiares, culturales, de todo tipo, ¿no? Pero veamos a ser conscientes. La oportunidad de tratar de despertar las conciencias está en este canal, por ejemplo. En eso estamos, de eso se trata. Entonces vamos haciendo las cosas para ir despertando hacia esto. Y una es esta. Entonces, yo te recomiendo hacer meditación, hacer introspección contigo mismo. Si crees en algo, si tienes alguna religión, pudieras agarrarte de ahí, a lo mejor hacer oración desde ahí. Y si no, simplemente trata de estar bien con tu divinidad, si está dentro de ti, si está fuera de ti, y empezar a ser consciente de tu espiritualidad, porque ahí está, la estás viviendo. Buenísimo, Juan. Bueno, la verdad es un gracias enorme por haber estado nuevamente aquí con nosotros. Es un gusto y un placer poder recibirte siempre, que nos traigas tanta información y tanta conciencia y que despiertes ahí esa cosita de hablar de temas que no se hablan, como en este caso de la muerte. Así que por supuesto, gracias, porque siempre lo celebro. Es muy importante que nos animemos a hablar de temas que no se hablan. Así que gracias una vez más. Por supuesto, te No, dejo unos últimos minutos para que puedas saludar y despedirte de toda la gente que ha estado presente ahora en directo y también quienes vean en diferido, y que nos recuerdes cómo podemos encontrarte en tus redes sociales, que si bien están en la descripción para que luego las busquen, pero para que nos des ahí la información bien fresca ahora en el momento y que sepas, sí, bueno, que las puertas de Mindalia están siempre abiertas para que vuelvas. muchas gracias, vale. Sí, por ahí abajo están las redes sociales, principalmente tenemos un canal en Facebook, un canal en YouTube, uno en Instagram, Twitter. eh, en TikTok no les digo, porque en TikTok lo que hago es leer oráculos. Entonces saco una carta del día y digo el mensaje angelical del día. Estamos en pañal, estamos empezando, pero bueno, ahí vamos. Pero ahí están las redes.
Ahí en las redes van a encontrar la manera de contactarme, ya sea por vía email o por WhatsApp en mi celular. Y pues nada más. Yo lo que los invito es a que traten de empezar a despertar o a desbloquear esta espiritualidad, este espíritu que todos somos, que sean conscientes de que todos somos un misterio y hay que ver a todos viviendo este misterio. Y somos, insisto, almas viviendo una experiencia humana, seres de luz viviendo una experiencia humana. Y pues sean felices, amen mucho, rían mucho y sobre todo hagan lo que les apasione, porque hay que estar pleno para vivir la muerte y para vivir la vida. Primero para vivir la vida, luego para vivir la muerte. En la medida en cómo vivas, vas a vivir tu muerte. Entonces, vive desde el amor y vas a morir desde el amor. Te lo aseguro que te vas a morir, eso sí. Realmente. Muchísimas Bueno, gracias. gracias Juan nuevamente, la verdad es un gusto y un placer recibirte siempre y también recibir a toda la gente que nos acompaña del otro lado, gracias por estar. Recuerden las consultas que hayan quedado, tienen en la descripción las redes de Juan para poder comunicarse con él o pueden dejarla también. Dije, perdón, Sí. por Zoom también, estamos por Zoom. Eso es importante porque pues estamos como transmitiendo a muchos países, pero estamos dando consulta por Zoom por si alguien quiere, lo damos virtualmente, ¿no? No tienen que venir a la Ciudad de México. Buenísimo, Perdón. sí, eso es algo súper importante y que el tiempo que pasó nos ayudó y nos dejó esa gran herramienta del Zoom, así que gracias por aclararlo para que quien quiera pueda aprovechar no solo las consultas privadas, sino también poder hacer cualquier otra consulta de lo que necesite y considere. Así que gracias nuevamente, como les decía, gracias a todos los que han estado presentes del otro lado. Y les recuerdo como siempre que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, así que te invito a que le des me gusta a este video en el cual estamos, a que comentes con energía positiva debajo, a que le des me gusta, como te decía, a todos los videos también que tenemos guardados, a que compartas esta información y la hagas llegar a muchísimas más personas, que muchos más hablemos de la muerte, que podamos ir destrabando esos tabús que tenemos de a poquito. También es que te suscribas a todas las plataformas en las cuales nos encontramos o que realices una donación en cualquier momento ingresando a www.mindaliatelevisión.com y de esta forma podremos disfrutar de muchísimos más directos de lujo como el que tuvimos hoy con Juan Silva. Gracias Juan nuevamente, gracias a todos los presentes y a quienes ven el video en diferido también. Los esperamos en el próximo directo de Mindalia.